¿Qué pasa con este tipo de actividades? Yo recuerdo que en el 2001, trabajando para la revista Rumbo, se produjo aquí una gran cumbre que me tocó cubrir, que fue no la iberoamericana, fue la cumbre de los países ACP. Yes, hola, sí. Déjame darte entrada antes de seguir un poco introduciendo esto que no es el tema, por lo menos que yo quiero discutir, pero que sí es a veces como partimos como punto de partida de un titular. No indagamos, no vemos, no sabemos por qué el comportamiento de las cosas, y esto no tiene absolutamente nada que ver, porque inmediatamente se ponen posiciones de oficialismo, partidario y cuantas cosas más. Y en ese tipo de actividades, ¿qué es lo que se estila? A más de lo que dice la licitación, por ejemplo, 18 millones de pesos en Chacabana. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué es esto, no? ¿O cómo se podría esto utilizar? ¿O cuál es la actividad? ¿O cómo se justifica? En ese tipo de actividades, normalmente a cada participante, que incluyen cancilleres, jefes de Estado y de gobierno, otros ministros, se le entrega, como dice el protocolo, una Chacabana. Bueno, chacabana, camisa, lo que tú quieras. Ahora, porque somos un país tropical, hablamos de chacabana, que es el caso que nos ocupa. Lo que estoy diciendo es que cuando tú te pones a ver, y si tú indagas, primero, ¿para qué? Y después, si realmente es motivo de escándalo, porque, mi hermano, mire, le digo una cosa. A mí, mis hijas me regalaron una chacabanita de Martín Polanco, que esté en paz, Martín Polanco. ¿Y usted sabe cuánto costó? ¿Caro? 17,000 pesos. Claro, caro. Yo no lo hubiese comprado, pero 17,000 pesos. Entonces, si primero vamos a averiguar, mira, ¿qué cuestan en el mercado? ¿Para qué? El protocolo que implica, cuál es la cantidad. Veamos la licitación. Y podemos quizás encontrar elementos de crítica, claro que sí, pero no tomemos como punto de partida titulares sin tener argumentos. Simplemente, ¿para qué? Para entretenernos cuando aquí hay problemas fundamentales, que es de lo que a mí me gustaría que nosotros habláramos en este momento y soltemos la chabacanería de las chacabanas. Mira la chacabana que tiene de la Rosa hoy, elegante. Buenas tardes a la audiencia que nos brinda el favor de su sintonía y que nos escriben y dan su posición respecto a los comentarios que emitimos aquí. Mira, a propósito de Ivonne. Y hoy vamos a hacer los comentarios cada uno. Claro. Atención Domingo, o sea que cuando usted está aquí, atención Domingo, no alcanza el tiempo. No, atención, para que este equipo haga sus comentarios. No, calla. Pero yo lo extraño. Pero no atención Domingo, sino atención, Dayanara, ¿cómo se llama? La chica que nos hace los cortes. Erika. Atención, Erika. Vamos a hacer entonces, vamos a hacer los comentarios en el día de hoy. Así es que ya ustedes saben. Mientras tanto, decirles que tomaba el comodín del tema de la chabacanería, de la chacabana, para decir que mientras eso ocurre, aquí nadie quiere hablar de lo que ocurrió, por ejemplo, en el día de ayer, ahí en la comunidad de Zambrana, donde hubo más de 300 militares ahí en Cotuí que penetraron con sus equipos y continúan todo ese desmonte de árboles. Ahí en la cabecera del río El Naranjo, que es la única fuente de agua para más de 6 comunidades. Lo que queda también de todo lo que lo han deteriorado, Ivonne. Entonces, claro, lo que queda, o lo que ya no queda, por ejemplo, del río El Yagal. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente la todopoderosa Barrigol está construyendo su carretera de la muerte, como le está llamando la comunidad, porque ellos necesitan construir su segunda presa de cola, que no es más que un reservorio de tóxicos, de toxicidad, tóxica claro, de verdad. De la que nunca nos vamos a recuperar, que ya se tragaron el río Yagal, porque el río Yagal se lo tragaron, que parte de la presa de Atillo ha sido también afectada y que ahora también se va a tragar el río El Naranjo, y que esos militares que son movilizados para favorecer y para ponerse a la orden de la Barrigol, que pagamos nosotros, se están haciendo con la anuencia del Estado, por un bien que es de todos. Entonces, de eso nosotros no podemos hablar, porque en los medios de comunicación la única verdad que puede brillar y relucir es la que está expresa la CEO de Barrigol en el país.
Mientras tanto, a menos que no se produzcan acciones y se violente a la comunidad que resiste y que ha resistido durante todo este tiempo, entonces los medios no miran hacia allá. Las protestas ayer estuvieron ahí, pero como no hubo heridos, entonces no pasa nada. Y fue, por supuesto, después que las tropas mixtas del ejército y de la policía mantuvieron totalmente militarizada esa zona, donde la empresa Barrigol pretende construir su segunda presa de cola. Ya vimos lo que había pasado en Monte Plata, ya vimos la resistencia de la comunidad. Entonces, eso sí es un problema que a nosotros debería de preocuparnos. Bueno, Ivonne, sí, la verdad es que esta sociedad se ha convertido en pan y circo. Nos entretienen y nos dan caramelos para que nosotros lo discutamos. Y lo consumimos. Y lo consumimos, y lo hablamos, y peleamos, y hasta nos enfrentamos entre amigos y familiares. Pero detrás de eso subyace una realidad, valga la redundancia, que es que en la República Dominicana hay demasiados temas profundos que no se tratan, no son tratados por muchos medios de comunicación, pero nos mantienen a nosotros en ese jet set de comunicación barata, como yo le llamo, para seguir nosotros en un ámbito que real y efectivamente no tiene ninguna aseveración lógica, yo diría, para usar una palabra o ninguna certeza de que la República Dominicana ¿usted pueda sabe avanzar? cuál es la situación, Jesse, de salud, por ejemplo, de las niñas y de las mujeres ahí en esa comunidad después de los 20 años que tiene gravitando en la vida de Cotuí la Barrigol? Ahí se hizo un levantamiento y ese levantamiento lo hizo incluso... Fue una comisión de diputados y de otras autoridades. Tú sabes que la mayoría de las personas están afectadas y hay una propensión estrepitosamente alta en términos porcentuales de tener cáncer cérvico-uterino por la contaminación de la Barrigol. Por otro lado, o sea, además de la contaminación del río, o sea, es la muerte. O la gente sabe y tiene idea de qué pasó con las personas que debieron ser reubicadas cuando hace 20 años se iba a construir la presa del Diagal. Tienen idea de que esas familias que eran 600 y que se han mantenido en protestas y que dentro de esas protestas, y algunos le llamaban los encadenados de Cotuí, todavía la mitad de esas personas están deambulando y no se les ha reubicado. La gente sabe, o los medios de comunicación saben, que ahí en una zona como esa, con los ríos que tenía, el agua es racionada y que tienen que ellos desenvolver su vida cotidiana con galoncitos asignados a la comunidad. Esa es la realidad también, lo otro que ocurre. Y ni qué hablar de por qué está produciéndose esto con Barrigol, de por qué el Estado mantiene esa actitud, de cuál es el negocio de Barrigol, de qué se lleva Barrigol, de los intentos y las pifias que alrededor de Barrigol se han movido, que no nos los dicen las autoridades. ¿Y qué pasa con ese 5% que se supone que aporta de todo lo que se lleva para mitigar todos esos daños? ¿A dónde va a parar? ¿Lo manejan las autoridades locales? No lo manejan las autoridades locales. ¿Lo están entregando? Sí. ¿Quién lo está manejando? ¿A quién se lo están entregando? Y tú sabes qué es lo peor de todo, que las demandas de esa comunidad son en favor a los municipios, a los comunitarios de ahí, mientras que todos los daños que eso representa, el hecho de la Barrigol, la presencia de la Barrigol ahí, está para los intereses de los grandes turpenes, porque mira como tú mencionas en términos de salud, de qué manera afecta, y eso yo lo mencionaba también aquí hace unos días, y no solamente a las mujeres y a las niñas, las personas también mayores de edad, lo que representa todo lo que se hace ahí para extraer el tema de lo que trabaja, para no irnos más específicos en ese sentido, y de qué manera entonces lo están manejando el poder. Se supone que ese 5% que tú mencionas lo deben recibir los gobiernos locales, lo debe recibir el gobierno local. Se supone que la presencia de la Barrick ahí debe mover la economía local, y pongamos que se mueva un poco porque se podrían introducir algunos
trabajadores, pero compensa esto con los daños a la salud, al desarrollo de esa comunidad, compensa realmente, porque hay que poner las cosas en una balanza. ¿Cuáles intereses representa la Barrick ahí? Representa los intereses en mayor medida de la comunidad. ¿Dónde está y cuál es la voz que levanta el alcalde de esa comunidad en favor de quienes están siendo afectados? ¿Dónde están? El presidente del Senado, por ejemplo. ¿Dónde están? Exactamente, ahí iba. Los diputados que representa a la comunidad. ¿Dónde está el senador de esa provincia? ¿Dónde están? Porque mi mayor preocupación es que cuando estamos en campaña política, todos encuentran el camino para llegar hasta allí y gestionar los votos. Pero cuando la comunidad está asumiendo una situación, y esto no necesariamente con el tema de la Barrick, estamos hablando en sentido general, ¿qué ocurre? Se nota el silencio, brillan por su ausencia, en la mayoría. Así mismo, y eso nada más viendo qué es lo que pasa con la gente, ¿no? Qué es lo que pasa con la comunidad, cuál es el impacto directo, porque lo otro sería mucho más complicado. Uno se pregunta, y algunos creerán y dirán que tú podías estar en contra de la industria extractiva, como se ha desarrollado y cómo ha evolucionado durante un buen tiempo, cómo dice que ofrece oportunidades para que los países en desarrollo puedan obtener recursos que deberían de impactar en el desarrollo humano. Eso es lo que te dice a ti la lógica, pero paradójicamente, y República Dominicana no es una excepción respecto a este tema. Señores, en las economías rurales, la economía rural y el caso de Cotuí es un ejemplo vivo donde se encuentra la mayoría de los recursos naturales del mundo y donde se hacen estas explotaciones. Son precisamente esas comunidades las que, en vez de ser beneficiadas, suelen vivir en medio de una miseria que es espantosa en muchos casos, y nosotros, República Dominicana, no somos la excepción, no lo somos. Por eso, desde 2013 y antes de 2013 tuvimos a Falcon Breeze y antes tuvimos a Rosario Dominicana. Señores, esa empresa canadiense explota esa extensión enorme, montañosa. Son 4.800 hectáreas de la rosa las que se explotan ahí en el municipio de Zambrana, donde la desaparición de la comunidad de Pueblo Viejo, ahí en la provincia, señores, con una inversión, según se ha dicho, dicen ellos, de unos 4.500 millones de dólares, según la empresa, ¿no? Como capital invertido, y que según ellos tampoco se ha recuperado en toda su totalidad. Ahora, lo que yo sí sé que no se va a recuperar muy fácil, y yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de sobrevolar ahí en esa zona y ver, señores, eso da ganas de llorar cuando tú miras, así, sobrevuela sobre Cotuí. Entonces, ahora, ¿tú sabes por qué son las presiones que contra viento y marea y por encima de la comunidad ellos están desmontando y quieren hacer su próxima cola? Porque ya el potencial de vida útil, que sobrepasa los 20 años adicionales para la extracción de oro y plata, y por el tema de la alta cotización también en el mercado internacional, eso se ha convertido en el principal desafío y del negocio de la empresa Barrigold. Y por eso hace ya cerca de ¿cuántos? 2 años, un año, que ellos necesitan y están clamando la necesidad de expandirse. Entonces ahí la respuesta tiene que darse desde el Estado. Pero el Estado no dice nada ni hace nada, y lo que nos hace suponer a nosotros es que, como siempre, hay 2 o 3 malvados, ¿verdad?, que detestan este país, que junto a Barrigold, de manera individual, están sacando beneficios para ellos, particulares, al margen de la comunidad. Entonces, de eso es de lo que se trata. ¿Qué hay detrás de ese empeño? De ese empeño que no se dice, contra viento y marea, de la Barrigold por avanzar respecto a esa necesidad de expandirse. Evidentemente que es el de continuar con esas operaciones de la minera, que es bastante complejo en este caso. Ahora, legalmente, ellos tienen todo en orden para hacerlo, porque cuando empezaron a la explotación ahí en Pueblo Nuevo, ellos tenían legalmente la Reserva Fiscal Montenegro para la construcción de esa presa de la muerte, que fue la presa de Cola del Yagal, y es una presa de la muerte porque se tragó el río el Yagal. Pero ahora, para expandirse, ellos necesitan 3 veces el terreno
y una presa que supere en tamaño 3 veces a la presa del Yagar. Por eso ahora, aunque ya no lo están diciendo en estos días, antes que se hablaba de Pueblo Viejo, ahora se hablaba de Pueblo Grandes. Entonces, ellos tienen los permisos, tienen las licencias. ¿Qué dicen las autoridades? Porque se burlan de nosotros. Tú no escuchas a medio ambiente referirse a esto. Tú no escuchas a energía y minas referirse a eso, que de plano tiene vínculos con los CEOs de Barrigol. Carajo, pero ese no es un tema que a nadie le importe. No me fuñan ustedes a mí con la chabacanería, que si la chabacana, que si un maldito loco que anda por ahí voceando cualquier cantidad de cosas que yo pienso que está mal de la cabeza. Eso no puede ser. Nos desvían de los problemas fundamentales. Y eso es un problema de vida o muerte, lo que está pasando ahí. No solo por el impacto en términos económicos, sino también por el impacto medioambiental, Cundo. ¿Sí o sí? Bueno, señores, aquí estamos. Fue que nos fuimos en la pausa comercial y era una cortinita, pero bueno, qué bueno, no importa, Cundo, antes de nosotros interactuar con nuestros oyentes, que lo vamos a hacer en un momentito, vayan guardando ahí sus comentarios. Tiene algo que nos va a comentar Miguel de la Rosa, si es que vamos entonces a darle entrada, las buenas tardes, y a escucharle en su comentario. Gracias, Ivonne, gracias, buenas tardes, Jessy. Antes de hacer mi comentario, quiero hacer público el saludo que le manda Manuel, Abraham, Miguel, Víctor. ¿Quién más se me queda? Sigue saludando y el tiempo te está corriendo. Bueno, no me da tiempo para mencionarlo todo. Le mandan un saludo personal, como ellos dicen, a la bella Jessy. Ay, muchísimas gracias. Jessy, ya tú sabes que tú tienes un grupo de fans ahí en los Jardines del Norte. Qué Señores, honor, miren. un abrazo. Hoy salió publicada una noticia, como dice Ivonne, que muchas personas a lo mejor la pasan por alto, porque todo el mundo está pendiente de la chabacanería y de un chabacano que anda por ahí acabando con la moral de todo el mundo sin que nadie le ponga costo, ni la justicia ni el Estado. Y es lo que publica la Iglesia Católica en Camino. Hoy hace una reflexión, un llamado a la atención de la violencia que yo he venido aquí desde que me ha tocado la oportunidad de estar en estos micrófonos, de advertir la violencia que está causando estrago en la sociedad dominicana. Todos los días hay noticias, tal como dice la Biblia, de que padres e hijos no se respetarán, donde un hijo mata a su madre, un hijo mata a su padre, un padre mata a su hijo, un hermano mata a un hermano, y eso es algo aberrante, algo que uno a veces ni le gusta comentar. Pero la verdad es que a las familias dominicanas le han dado en el centro de la familia, la han desvirtuado, la han cambiado, la han transculturizado de una forma tal que muchas veces uno se ve de impotente y ver lo que está pasando en este pobre país, donde se ha convertido, como ha dicho Ivonne, en chabacanos de las chacabanas. Siempre no tienen un tema que nada tiene que ver con la realidad dominicana, nada tiene que ver con lo que está pasando en el fondo en esta sociedad. Nada tiene que ver en una sociedad que de hacer las 3 comidas simplemente no han puesto a tener que consumir comida rápida y tener digestión lenta, a tener que ver nuestra juventud perdiéndose todos los días bajo el manto de la droga. Nuestras niñas, nosotros verlas de camino. Solamente yo invito a cualquiera que quiera ver esa realidad, que se pare a las 8 de la mañana en la avenida 27 de febrero, esquina Leopoldo Navarro, para que ustedes vean cómo comienzan a desfilar las niñas adolescentes embarazadas entre 13, 14, 12 años, sin tener la oportunidad. Y es por eso la importancia de este llamado que hace la iglesia, a un pare, a un cese en la sociedad dominicana. Volver nosotros al principio cristiano que hemos tenido siempre, al principio de respeto, al principio de valorar la familia como ente fundamental de esta sociedad, que todos los días está más corrompida. Todos los días los dominicanos simple y llanamente nos ponen un bobo mediático para que sigamos chupando un dulce que al final de la jornada es un veneno social. Estamos de regreso, ¿verdad? Estamos de regreso. Jessy, tú estabas el otro día hablando
antes de irnos con el comentario, y quería referir esto que ocurrió en el día de ayer. Hablaba sobre el tema del Partido de la Liberación Dominicana y de lo que estaba pasando respecto a la selección del candidato presidencial. Digo esto porque en lo que parece una especie de desacato a la vista de todo, la decisión del Tribunal Electoral de suspender de manera provisional la reunión que mantendría el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, donde ellos iban a definir, según han dicho, los mecanismos para la fecha de selección del aspirante presidencial o de los aspirantes presidencial para la candidatura del 2028, considerada una victoria, por supuesto, de los muchos presidenciables a partir de la experiencia que se vivió en esa organización en las elecciones pasadas, donde violando todos los procedimientos y fuera de los tiempos, se seleccionó. Y se estuvo negando todo el tiempo, pero se seleccionó de manera incorrecta el candidato presidencial, entonces Abel Martínez. Ahora parece que se pretendía hacer lo mismo, violando la ley electoral vigente, pero más que nada porque según se ha alegado respecto a esto, se trata de una maniobra de los dueños de ese partido, como dicen algunos de los que militan ahí, refiriéndose por supuesto al danilismo, de quienes entienden ellos tienen la mayoría en esa organización, y los favoritos, por supuesto, en este caso del danilismo, que parece ser Francisco Javier García. Entonces, esa misma estrategia que fue utilizada en las elecciones pasadas y que es una decisión también que representa, por razones muy obvias, una victoria política para los que en el PLD se han estado oponiendo a esa forma de selección, como hemos visto, de los candidatos, incluido el propio Abel Martínez, que en tiempos pasados fue beneficiado de esto. Fue beneficiado porque simplemente Abel Martínez fue un señalado por Danilo, como lo fue el penco candidato Gonzalo Castillo también en su momento, en lo que se llama un verdadero tumbe frente a personas con muchos méritos para aspirar. Pero para el danilismo, que se está jugando el control también de esa organización, y que para Danilo Medina está aferrado con uñas y dientes a esa organización, y porque esa dirigencia joven, y yo digo renovada, con ideas nuevas, que probablemente necesita ese partido, un taraqueo después de lo que ocurrió y después del fracaso, porque parece que no es tan estratega, o perdió sus habilidades el expresidente Medina, después que de un 62 estrepitosamente tuvieron que cargar con la vergüenza de un 10% en las elecciones pasadas. Eso es como para que se produzca una revisión y para que se produzca toda una remoción de una organización política que dicen es importante para mantener la democracia. Parece que ahora quieren volver a burlarse de los plazos y el Tribunal Superior Electoral, entonces como que no está en eso, porque entiende que sería un desacato. Acaba de anunciar, con más ganas de enredar la cosa que de poder aclararlas, por ejemplo, el diputado Danilo Díaz, que es delegado ante la Junta Central Electoral, subestimando la inteligencia de la gente y apostando a que no nos acordamos o que no se acuerdan. En este caso no es por el problema interno del PLD, sino por la violación precisamente a los instrumentos institucionales en medio de las debilidades institucionales, que son de las cosas que también enfrenta este país, y sus compañeros de partido que se niegan a participar en esa encerrona. Eso es una discusión que está ahí, y parece que no se le va a dar la misma estrategia de entonces, de fuera de los plazos, poder entonces seleccionar el candidato señalado por el danilismo dentro del PLD. No sé qué piensan ustedes. Que se organicen, Ivonne. Deben organizarse, sobre todo por esos resultados en el pasado proceso electoral, unos porcentajes pírricos en comparación con el posicionamiento del partido. ¿Y por qué este porcentaje? Evidentemente por la mala gestión de gobierno que hicieron, por la reputación que construyeron, sobre todo con el mismo tema de los casos de corrupción que han salido a relucir, aunque no haya cerrado ninguno, pero que
sí marcaron parte importante de la reputación, y que el Partido de la Liberación Dominicana, en términos comunicacionales, tampoco lo gestionó de la manera que tenía que gestionarlo. ¿Por qué? Porque permitió que se le atribuya al partido acciones, presuntas acciones de corrupción de ciertos perfiles o ciertos funcionarios que estuvieron en el gobierno en ese momento. Entonces, era momento de gestionar una estrategia política comunicacional que desvincule al partido de esas supuestas acciones de corrupción por parte de esos funcionarios. Ahora nos están vendiendo la idea de que hay una renovación del partido. Pujols es un profesional que conozco, el secretario que fue electo recientemente en el Congreso que ellos llevaron a cabo, pero todavía ese partido necesita aterrizarse a las verdaderas estrategias políticas que se deberían estar implementando, sobre todo en una etapa como esta. En este momento, el PRM está gobernando, pero yo veo a la oposición que está dormida entre los laureles. Salen un día y emiten una posición sobre algún tema mediático que viene cargada de populismo, pero cuando usted se va a estrategias de oposición, están vanas y están vacías. Ahora bien, hay que respetar la disposición de la ley y hay que respetar que todavía no es el plazo. Es el año que viene donde se pueden establecer los candidatos de los diferentes partidos políticos. Exacto. Y es ahí donde se debe empezar a promover a esos aspirantes. Bien, que lo hagan de manera estratégica. No solo ni siquiera promover, es la selección. Lo que pasa es que hagan la selección, pero de entre ellos mismos se promueven y empiezan con los temas mediáticos. Bueno, a eso me refiero. Sí, claro. Lo que pasa es que ahora es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que se hizo en el 2023. Lo que pasa que esta vez se anuncia con una dosis de cinismo, ¿verdad? Cuando se habla de hacer la misma selección, utilizar los mismos procedimientos, y se están olvidando que la gente está atenta y que ya no están en capacidad de seguir engañando con el mismo cuento. Y la Junta Central Electoral y los mismos compañeros del partido, bueno, pues han estado atentos. Mucho menos una sociedad, podrán engañarse entre ellos mismos, pero a una sociedad de la que, como ya se demostró en las pasadas elecciones, ni convencen ni seducen, y no estoy diciendo que estos sean mejores o que sean peores, pero no ni convencen ni seducen, y eso quedó claramente demostrado, y mucho menos con simulación y mentira. O sea que hay que resolver muchas cosas. Y nosotros vamos... nosotros tenemos que resolver muchas cosas también con los oyentes. Tú lo ves expresado en los porcentajes de abstención. Hay mucha gente que ya no cree en política. ¿Y por qué pero no cree? Es en política. No cree en el sistema de la República Dominicana. No cree en los políticos. Oye, no es política, es sistema de partidos. Sistema entonces son dos cosas distintas. No es la política como tal. Porque políticos son... general, Iván, porque yo te estoy hablando como joven que se desenvuelve en esos espacios. Entonces estoy hablando sobre esa realidad de percepción, tomando en cuenta el porcentaje de la población joven de este país, que fue el mayor porcentaje que no fue a las urnas. Pero precisamente ese grupo de jóvenes que no muestra ningún interés por vincularse a los partidos políticos como tal. Ni vincularse ni participar. No significa que no tengan motivaciones e inquietudes políticas, y tú eres un ejemplo. Entonces, no es la política como tal, son las estructuras, los partidos políticos que hace mucho tiempo que están en crisis. Y lo peor, que dentro de todas esas crisis que se manejan, en las que yo creo que sí, y lo digo hace muchísimo tiempo y estoy totalmente convencida, los partidos aquí están en crisis, y aunque lo niegue el liderazgo político, no es la única crisis. Tenemos crisis de partido, crisis de liderazgo, crisis económica, crisis institucional, pero la que más me preocupa, de todas esas crisis, la que más me preocupa es la crisis de alternativa, que era lo que conversábamos, Miguel, hace un momentito allá afuera. Los oyentes, señores. Yo le voy a decir algo. Mire, lo que yo veo en el PLD, yo lo viví en el Partido Revolucionario Dominicano. Ustedes se le olvidan. Exactamente el PLD está recorriendo el mismo camino que recorrió el Partido del Pueblo, el Partido de la Libertad en la República Dominicana. El glorioso Partido Revolucionario Dominicano, el único partido en República Dominicana con historia real, que hizo una revolución, que trajo la democracia al país, que soltó los presos políticos, que trajo a todos los que estaban fuera de su país, a su nación.
Y lamentablemente, como usted señalaba, Ivonne, muy inteligentemente, y Jaycee, el Partido de la Liberación Dominicana ha caído en un desván de tal forma que en estas elecciones cayó de un 62 a un 10%. Pero, Ivonne, Jaycee, en las próximas elecciones le puede pasar como al PRD, que ni siquiera obtuvo un 1%. No, eso está ahí como estructura partidaria, señores. ¿Y sabe qué? Atención, Cundo. Yo pienso que si quedaba poco, si quedaba algo, se lo va a tragar Danilo Medina. ¿Qué le pasa? Pero estamos encendidos con estamos los al aire. micrófonos, Ivonne. ¿Cómo? Cundo, avisa. ¡Cundo! Cundo, no me haga eso. No haga eso. Vámonos con los oyentes, señores. Vámonos con la gente. Así está, con los temas tratados y faltan otros comentarios. Buenas tardes. Primera llamadita de este día. Buenas tardes, ¿cómo está esa distinguida dama, Ivonne? Gracias. El panorama con el pueblo. Mi respeto para Domingo Páez y para todo ese equipo que hace un trabajo fabuloso. Tito Sánchez, la conciencia de los Minas. Hola, Tito, ¿cómo Nosotros estás? queremos destacar el Congreso de Julio César Valentín en la Superintendencia de Seguro, donde hubo un evento internacional sobre los seguros, la innovación, propuso el de plantear el modelo de la actual innovación y exclusión del seguro, que es sumamente importante. Julio César Valentín llegó a esa gloriosa institución, la Superintendencia del Seguro, para renovar, modernizar y beneficiar a todo aquel de la sociedad que participa en el asunto de seguro del país, de la República Dominicana. Bien. Buenas tardes. Bueno, necesito hacer un comentario de Julio César Valentín, porque sí ha demostrado que tiene temple político con la creación de ese partido en ese momento de crisis. Adelante. Adelante. Bendiciones. Ivonne, Henry Paulino de este lado. Hola, gente. Señores, pero al presidente que quite Homero Figueroa y ponga ese vocero de Julio César Valentín. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Señores, no hemos olvidado de algo. Y es que los partidos políticos, yo soy nuevo en la política porque mi primer voto fue en el año 2020, luego de mi retiro, de mi pensión. Y voté por el PRM, luego voté por servidores, generación de servidores. Y mi madre. Me arrepentí por lo del PRM. Le pedí yo creía que era por generación de servidores. Digo, por los dos. No, me arrepentí. Por ambos a dos. Miren, adelante. Miren, la antorcha no la quieren pasar los robles viejos de los partidos, porque yo no sé si es que ellos no tienen otra cosa que hacer, o es que ellos, si no es de la política o en el medio. Pongo el ejemplo de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía es un hombre de casi 90 años de edad, que no está para preguntarle cosas, porque todavía él cree que estamos en la época del año 2000, cuando el país cometió el error de elegirlo a él como presidente. ¿Y por qué tú dices que cometió el error? ¿Por qué cometió el error? ¿Por qué cometió el error el país? Bueno, yo le voy a decir algo. Cuando una persona no tiene experiencia y cree que todo es un relajo y cree que todo es para tratar temas de importancia, con la Churchill y las cosas, creo que el país no se lo merecía. Ahora, si usted me habla de un estadista, por ejemplo, Abinader lo está haciendo muy bien, el presidente Abinader está haciéndolo súper bien, él, pero sus subalternos no le están ayudando. Sus funcionarios. Pero ellos no lo permiten. Okay. Bueno, pues ahí está, muchas gracias. Su opinión se la respetamos, por supuesto. Claro, Buenas tardes. Claro que sí. Buenas tardes. Adelante. ¿Qué dicen esos menores? ¿Cómo se sienten? Ay, Gracias. gracias por lo que me toca. No, ustedes son menores, ustedes tienen más energía que cualquier joven. Muy Eso bien. sí es verdad. Adelante. Miren, yo no sé si ustedes vieron un video que anda viral de una situación que se dio con migración en una tienda china. ¿Qué pasó? Sí, miren, migración entró a una tienda china y eso terminó en un desorden grandísimo, hubo que tirar bombas lacrimógenas y demás. Y yo digo que eso se salió de control porque hoy en día las personas no quieren respetar las autoridades. Si ustedes ven en el video, yo sé que lo más adelante lo verán en las redes, hay una joven como que le falta el respeto al fiscal, le arrebata la hoja o el documento que él tiene en las manos. El chino se ve como carga al fiscal, como para llevárselo para adentro de la tienda. Entonces yo entiendo que las autoridades merecen respeto y pienso que todo el que esté entorpeciendo el trabajo de las autoridades también deben ser apresados. Muy bien, ay, perdóneme. Que vayan a todas esas tiendas muy bien. Buenas tardes. que están repletas de empleados haitianos. Buenas tardes. Buenas.
Buenas, Ivonne, ¿cómo está, querida? Estoy muy bien. Gracias a Jesús. Hoy se nos quedó uno de los caballeros. Sí, Domingo Pero está Páez pendiente. Adelante. está muy Ay, pendiente. Mire, yo le estoy hablando para hacerle una invitación a todos los moradores de la zona de Los Minas, porque vamos a tener una jornada más con salud pública de más salud y bienestar. Y va a estar ofreciendo consultas, análisis y talleres gratuitos. Excelente. Van a estar el 30 y el 31 de mayo a partir de las 8 de la mañana en el Politécnico San Vicente de Paúl para aprovechar esa oportunidad y todos asistan, por favor. Muy Así bien, que ahí va, está. ahí está Gracias su por la llamado. gracias por la invitación. Buenas tardes. Sí, buena, ¿cómo se sienten, Ivonne? Muy bien. Bien. Y a la bella que está ahí, al caballero. Gracias. Un abrazo. Manda la vida. Está bien. Bien, Adelante. Yo te voy a decirte una cosa, Ivonne. A mí me da pena de mi país. Ujú. Porque yo no sé cómo puede ser que todavía, después de 5 años de Abinader gobernando, destruyendo el país, todavía haya gente que diga que lo está haciendo bien. Eso yo no entiendo, porque si lo hacen bien sus funcionarios, mal sus funcionarios, lo está haciendo él, ¿por qué lo deja ahí? Él no lo quita, él lo deja ahí. Entonces, usted no me puede decir de que la culpabilidad del gobierno malo que estamos teniendo es de los funcionarios, si Abinader es el jefe de la pandilla. Entonces, yo creo que este país hay que voltearlo para atrás. Porque yo recuerdo que en los gobiernos de Leonel aquí se presentaron diferentes tipos de situaciones complicadas. Y Leonel nunca le tiró la culpa de que al gobierno de Hipólito. Y el gobierno de Hipólito fue el gobierno más desastroso que Leonel que pudo haber por el país. Y Leonel nunca le tiró. Siempre luchó para que el país viviera mejor. No, Leonel estaba muy ocupado en hacer lo peor. No, lo peor no, dígame lo peor que hizo. Vamos a ver, usted me diga lo peor que hizo. Ay, yo le voy a Dios decir mío. lo mejor que él hizo. Tranquilo. No, pero usted me lo dice. Tranquilo, hombre. Diga lo que usted diga, se lo respetamos. Yo le voy a decirte una cosa. Si usted se va a la educación cambió. No, la usted educación se- no si cambió. usted se va- Óyeme, si- esa es una de las falencias. Y mira, óyeme, Bueno, pero espérese. aquí Ajá, no se pero usted. constru- no se- Pero Ivonne, usted no quiere se que le diga, construyó pero no, universidades. déjeme decirle algo. Mire, una de las, dígame. y en serio se lo digo, una de las grandes, Leonel Fernández fue mi profesor en la universidad, de todos los de mi generación, y fue primero profesor en el Colegio Cristóbal Colón, allá en Bella Juana, de otra generación. O sea que Leonel Fernández venía de las aulas como docente en primaria, en la universidad. Por tanto, Leonel Fernández tenía una gran responsabilidad con esa deuda histórica. tuvo, Pero déjeme acabar de escúchame. decirle, que usted se va a no me quedar, corte, se va a no me quedar no, para nada, imposible. ¿Cómo le voy a cortar? Entonces, tenía esa responsabilidad histórica con una de las crisis que nosotros arrastramos, que es el tema de la educación. Leonel Fernández estaba obligado aquí a que avanzara la educación, y lo primero que hizo Leonel Fernández fue violar permanentemente la ley, porque no fue que el 4% del PIB para la educación se aprobó cuando empezó y la sociedad en las calles le arrebató a cualquiera que fuera a gobernar que se aplicar el 4%, no, es que eso estaba por ley, lo violó Hipólito Mejía en su momento, pero lo violó también Leonel Fernández. Y yo no sé si le lucía o no a Hipólito Mejía, ahora a Leonel no, por lo que le estoy diciendo, porque viene de las aulas, porque representaba una generación distinta y estaba obligado a hacer un gobierno distinto. ¿Y sabes qué? Lo único que se produjo fue un distanciamiento enorme entre las políticas bochistas y a lo que estaba obligado por un tema generacional. Eso es lo que pienso, y eso es lo que mucha gente no le perdona, y por eso es que tiene esa tan alta tasa de rechazo, porque muchas personas tenían esperanza en que Leonel fuera a hacer algo distinto, e hizo más de lo mismo, lamentablemente. Adelante. No haga su oposición, a mí no me venga usted a preguntar, que usted no me va a entrevistar a mí. Diga lo que usted crea. Yo voy a decir lo mío. Y yo lo voy a escuchar. Leonel no llevó extensiones de la UAS a todo el país entero. ¿Y en qué ha mejorado eso la educación superior? Bueno, ¿tú sabes qué ha mejorado eso? En que cualquier persona tenía a 30 kilómetros, a más tardar, la universidad para prepararse y capacitarse. Aquí lo tecnológico que tenemos hoy es producto de los centros tecnológicos que Leonel
que Leonel estableció en todo el país. Aquí los mejores profesionales que están en el área de la tecnología vienen del ITRA. ¿Quién fundó el ITRA? Entonces, usted no me puede decir a mí, cuando después del 4% de educación, lo que hay es que meter preso a todos los que están por ahí. Porque han despilfarrado, coño, sin malas palabras, sin malas palabras. Recógese, San Antonio. Han despilfarrado más de 50,000 millones de dólares y aquí todavía un estudiante no sabe concentrar. Bueno, pero cuando se empezaron a despilfarrar, óyeme, pero oiga esto, pero está bien, pero óigame, cuando se empezaron a despilfarrar, que es verdad, usted tiene razón en eso, cuando se empezó a despilfarrar el dinero del 4%, comenzó precisamente en el PLD, cuando aún Leonel Fernández no se había ido de ese partido. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Pero vamos a dejarlo ahí porque, espérate, claro, hermano, mira, vamos a seguir esta discusión mañana porque tengo la línea llena y usted y yo no podemos monopolizar. Pase buenas tardes. Disculpa a los que estaban esperando. Buenas tardes. Buenas tardes. Ivonne, no me quisiera meter en ese berenjenal de ustedes, pero déjeme decirle una cosa. Diga lo que piense, mi hermano. Aún sin el 4%, Leonel invirtió más que todos en la educación, aún sin el 4%. Yo no estoy de acuerdo, pero respeto a lo que usted opina. Sí, claro. Yo llamé para otra cosa. Dele. En memoria de los afectados en el jet set, dice así: podrán borrar los escombros, podrán negar la justicia, y aunque ya no sean primicias ni provoquen más asombros, llevarán sobre sus hombros por los caminos desiertos el mal de sus desaciertos, gritándole al oído, y no irán al olvido los huérfanos y los muertos. Amén. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, la preocupación de la gente quiere saber. Así es. Buenas. Buenas tardes, Ivonne. Bendiciones para ti, para todo el equipo. Gracias. Espero que esté muy bien. Esta vez llamo para dar un mensaje. Yo leía sobre el Plan Internacional de República Dominicana y leía la partecita donde que estaban hablando sobre el tema del embarazo de la adolescencia. Ese plan se busca lo de la igualdad. Leía también que hubo una reducción significativa de que hay menos niñas embarazadas. Eso quiere decir que la familia ha reducido, entonces eso es importantísimo. Eso quiere decir que las niñas se están llevando lo que sus padres le están comunicando, se están llevando los buenos valores, y hay un plan en las escuelas públicas que no sé si ustedes lo han visto, que a mí me parece interesante, que es que cuando le dan como el muñequito que simula un niño, que simule el cuidado de un niño, para que ellas vean la responsabilidad que es tener un embarazo a destiempo. Sí, pero ese muñequito nomás lo dan en la escuela privada, en los colegios privados. Eso no se permite en las escuelas públicas porque, como bien usted dice, el impacto que eso tiene, lo tiene por el tema de la educación. Es la educación. Sí, claro. Hay responsabilidad de la familia, pero es el Estado a través de... En algunas escuelas públicas han implementado el programa. Muy bien. Porque yo conozco de un centro que lo ha tenido. Pues qué bueno. Te estoy diciendo que eso ha ayudado muchísimo, pero también ha ayudado todos esos programas que tiene la sociedad dominicana en apoyo a la niñez. Eso también ha ayudado mucho. Yo espero que eso siga mejorando porque nuestras niñas merecen mejores futuros. Así es. Falta mucho. Usted se va a una zona vulnerable de este país y las niñas están bailando dembow y tomando cerveza sentadas en un colmadón y no tienen a quien les diga que eso no está bien, que deberían estar haciendo otra cosa. Falta mucho y esa es la realidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Hola. Aló, bueno. Buenas tardes, le escuchamos. Adelante, le escuchamos. Los chicharrones. Sí, quiero decir dos cositas a Ivonne. Dígalo. Tú podrás decir si lo dices con respeto, puedes decir lo que tú quieras. Ahora, si lo dices de manera inadecuada, te llevo. De acuerdo. Ella puede decir lo que ella quiera de Leonel Fernández, pero Leonel Fernández tenía razón cuando decía que el 4% no era la solución para la educación. Además, ella le dice que Leonel Posee es responsable del despilfarro del 4% por ser presidente del partido del PLD. Entonces, lo que está haciendo el presidente actual, se le puede echar la culpa a Paliza, que es el presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Está bien, perdóname, Jessica, él no entendió nada de lo que yo dije. Yo no dije que Leonel estaba obligado por el 4%, que Leonel estaba obligado por su condición de maestro. Y por un tema generacional. Pero él no entendió nada y ya.
Pues adiós. Buenas tardes. Si se quisiera aplicar para... Espérese un momento, oyente, un Si momentito, adelante. se quisiera Jessy. aplicar el 4% a la educación, sí tuviese un impacto, porque no me digas tú a mí que si se invierte en infraestructura, si se invierte en calidad de educación, que la que tenemos es obsoleta y por eso tenemos una sociedad que no tiene sentido crítico, que no sabe qué demandar al Estado, a sus legisladores. ¿Hay interés político en que se haga? ¿Hay No. interés? Pero no. Hay. Entonces, el 4% hubiese sido una buena herramienta porque lo que necesitamos es recursos. Pero recursos sin estrategia es absolutamente Pero es nada. que no es sin estrategia, es el recurso para robárselo, vamos a estar claros. Porque a la única estrategia que ha salido de ahí, de los incumbentes del Ministerio de Educación, entonces y ahora, son aspirantes a candidatos presidenciales. Entonces, ese dinero lo han estado mal utilizando en un tema de los recursos. Los recursos son necesarios y siempre van a ser necesarios. Pero Buenas tardes, adelante. Están ahí, no ha habido voluntad política para implementarlo donde es se que tienen nadie poner. ha dicho, ¿no? ¿Para qué fue entonces el 4%? Bueno, pero eso es una responsabilidad entonces de lo que han asumido. ¿Qué tú crees? Claro Nosotros no podemos disponerlo. Pero es lo que estoy diciendo. Bueno, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Ivonne. Buenas tardes, Jessy. Hey, ¿cómo estás, Ramón? Dime, Ramón. Yo estoy feliz, yo estoy de cumpleaños hoy. Felicidades. Pues te felicitamos muchísimo, Ramón. De verdad, un abrazo fuerte de parte de este equipo para ti, y que la pases muy, muy bien. Sí, bendiciones, Ramón. Y gracias por tu audiencia. Gracias. Un día de esto te dedicaremos una bohemia a propósito de tu cumpleaños. Muy bien. Hoy va. Cundo te va a poner una canción de cumpleaños al cierre, ¿oíste? Mira, viste, con lo que te dije de Barry, de tu comunidad, que iba a haber detonante esta semana, pues ahí está. Está fuerte. Ajá. Bueno, yo para calmarlo a usted y terminar la tarde jocosa y alegre, nosotros en este país tenemos que, será hacer una coleta o el que tenga visa a Italia, que dé un viaje a Roma para que de repente le coja la ropa prestada a León 14. Ay, señor. Para que se la pongamos por un día a Leonel, porque definitivamente en República Dominicana, Leonel es el Santo Papa. Aquí no hay memoria. Cuando la historia dice que él fue el que defraudó la juventud que le creímos a él, porque fuimos a las universidades. Yo le creí. Asumimos la responsabilidad de la familia, el famoso nuevo camino, porque esa palabra lo tiene que perseguir a él para siempre, porque el nuevo camino no existía nunca aquí en República Dominicana y no lo hay. Entonces, vamos a buscar eso, que Pío nos dé esa gracia a los dominicanos, porque estaban diciendo que era dominicano. Sí. Pues yo pienso que no hay ninguna objeción que no la presten. Bueno, a mí me quieren matar cada vez que yo digo que yo le creería a Leonel Fernández como propuesta a estas alturas si le pide perdón a este país. Pero entonces, y yo como lo creo y como que yo no quiero ni ser popular ni chula, a mí no me importa, yo lo digo, porque yo no quiero like, ni tengo que ver con eso. Digo lo que pienso. Lo que pasa es que aquí en este país están surgiendo la Jessy y después de Jessy van a venir todavía jóvenes con más empoderamiento. Claro. Ay, gracias. Que lo que pasa es que el precio de la libertad, los políticos de este país no tienen dinero para comprarla. Bueno, amén. Gracias, mi querido Ramón, que pases un mejor día hoy de cumpleaños. Tomamos esta llamadita. Pero la verdad es que yo vuelvo y lo repito, lo decía Víctor Hugo, escribió Los Miserables, y yo creo que es un libro obligado para entender la condición humana. Y desde esa perspectiva, él hacía esa reflexión a propósito de los temas que hemos tratado hoy, entre un gobierno que no lo hace, que lo hace mal, muy mal, y un pueblo que lo consiente, señores, hay una complicidad que es vergonzosa. Y lo consiente por ignorancia, el pueblo lo consiente por ignorancia. Buenas tardes. No siempre. Bueno, no porque quisiera, es la mayoría, Ivonne. Dígame, querido. Tardes. Hola. Dígame. Ustedes en parte, digo ustedes, los medios y los periodistas han sido cómplices, algunos, de los gobiernos. ¿Por qué? Porque ustedes sucumbieron, los dueños del medio, al poder y al dinero del Estado, donde hoy en día dicen que si no hay publicidad del Estado, no hay medios de comunicación funcionando. Mira, entonces, vamos a hacer algo. Diga. Como lo que tú estás diciendo no nos compete, por lo menos a nosotros tres que no somos dueños de medio, y ya el tiempo se terminó, mejor vamos a despedir el programa y hágalo usted mismo. Dígale a Cundo que se lo lleve y complete su idea en 10 segundos para mañana reencontrarnos. ¿Le parece?
Llévame y hasta mañana. Ay.